Le damos la bienvenida a Mundo Fluvial y Marítimo Paraguay al doctor Eduardo Amatuna, quien es miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo y socio de Ferrere Abogados. Bienvenida a Mundo Fluvial, señor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola Carmen, buenas tardes para vos y tu audiencia. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Bien, doctor, estamos con temas muy complejos en estos días y queremos que nos comente un poquito qué dice el acuerdo exactamente de la hidrovía respecto al dragado y las obras de infraestructura. Sí, a ver, yo creo que es interesante hablar conceptualmente de lo que de lo que dice el acuerdo de la hidrovía respecto a las obras de infraestructura y al cobro de peaje, sí, como para poder sentar una posición respecto a este tema que nos ocupa hoy con la Argentina y que nos ocupa hace un par de meses ya, sí, sobre que hay un importante tira y afloje, una importante discusión entre el gobierno paraguayo y el gobierno argentino. Y bueno, concretamente respecto a las obras de infraestructura, el acuerdo de la hidrovía se centra mucho en regular la navegación y las operaciones que se hacen en su territorio, y deja de lado todo lo que es obras de infraestructuras que se hagan o se tengan que hacer, sí, en su territorio. Yo creo que ese es un gran debe que tiene el acuerdo de la hidrovía, porque separa dos cosas que están muy vinculadas. Deja de lado lo que es infraestructura y regula solamente lo que es navegación, cuando vemos que en la realidad ambas cosas tienen relación. Entonces sería muy práctico que en un solo documento tengamos una regulación completa sobre todas las cuestiones que hacen a la navegación y a la hidrovía, ya sea obras de infraestructura, cuestiones conexas, navegación en sí, preparación o capacitación del personal, etcétera, etcétera. Entonces sería mucho más fácil de interpretar y aplicar la norma. Concretamente, y respondiendo a tu consulta, el acuerdo de la hidrovía, como te dije, no regula concretamente esto, pero sí en el marco sí se establece un criterio para la ejecución de obras de dragado en el marco del Tratado de la Cuenca del Plata. El Tratado de la Cuenca del Plata es un tratado anterior al acuerdo de la hidrovía y del cual se desprende el acuerdo de la hidrovía. Y en ese ámbito se definió como criterio que los países, que cada país es responsable de ejecutar las obras de infraestructura en su territorio, y de definir la forma en que se costearán o que se van a costear estas obras de infraestructura. Y en los casos de aguas de aguas con soberanía compartida, el criterio que se definió es que los países que comparten soberanía, valga la redundancia, son los responsables de ejecutar las obras y de definir cómo se van a costear esos trabajos. Ya. Bien, ¿y qué dispone el acuerdo sobre el cobro del peaje exactamente? Respecto al cobro del peaje o de costos relacionados a la navegación, primero hay que entender o hay que recordar cuáles son los principios de la hidrovía o el objetivo principal de la hidrovía. Si vemos el primer artículo de la hidrovía, del acuerdo de la hidrovía, vemos que la finalidad o el objetivo principal del acuerdo es lograr la eficiencia en la navegación para que los países de la región tengan un acceso competitivo a los mercados de ultramar. Sí. Entonces, en esa línea, el acuerdo de la hidrovía establece o regula el cobro de costos en dos artículos. El artículo 5, por un lado, que establece que prohíbe el cobro de costos a los buques que no tengan una contraprestación directa, salvo que haya un acuerdo, una aprobación de estos costos por parte de todos los estados partes. Y por otro lado está el artículo 9,
que establece que sí se pueden cobrar o que solo se pueden cobrar costos que tengan una contraprestación efectiva. Este último artículo no menciona que se requiera una autorización, de que previo al cobro se requiera una autorización de los estados partes. Entonces, a través de estos dos artículos vemos que el acuerdo de la hidrovía es consistente en cuanto a los objetivos que persigue, porque lo que nos están diciendo estos dos artículos es que básicamente no hay que encarecer el transporte, salvo que esos costos que vamos a cargar a lo largo del transporte hagan más eficiente a la navegación o afecten favorablemente a la navegación. Si no hay una contraprestación que nos permita lograr esa competitividad a los productos de la región, no se pueden cargar esos costos, salvo que todos los países estemos de acuerdo. Esa es un poco la conclusión de lo que nos dicen esos artículos del acuerdo de la hidrovía. Bien. ¿Y cuáles son las alternativas en caso de que no se llegue a un consenso? A ver, en caso de que Paraguay y Argentina no lleguen a un consenso respecto a este peaje que está empezando ya a cobrar la Argentina, o que está empezando a aplicar la Argentina desde el 1 de enero, el acuerdo de la hidrovía establece un protocolo, o tiene un protocolo de solución de controversias donde se establece todo un mecanismo para resolver este tipo de situaciones que tiene distintas instancias, que va desde la negociación directa entre los estados partes afectados, que en este caso yo creo que esa es la instancia en la que estamos actualmente, hasta un arbitraje internacional. Eso es de cara al país o al gobierno. De cara a los armadores hay que ver si con algún profesional entendido en normativa argentina, si se dan los presupuestos para obtener algún amparo o alguna otra medida que permita la suspensión de la aplicación de esta tasa o de este peaje hasta tanto se resuelva entre los gobiernos la situación. Bien. ¿Cuál sería su opinión respecto al caso concreto? Respecto al caso del peaje, de este nuevo peaje, yo creo que la norma es muy clara. Sí. Lo que tenemos que entender es si hay o no una contraprestación que beneficie o que afecte positivamente a la navegación en pos de la eficiencia operativa para ser competitivos. Entonces, si realmente el precio que se paga tiene una contraprestación positiva o una contraprestación directa que afecte a la navegación, yo creo que corresponde. Si no hay esa contraprestación, que entiendo que es el caso actualmente, no corresponde su aplicación unilateral. Vamos a tener que buscar el consenso de todos los estados partes para aplicar el artículo 5 del acuerdo de la hidrovía. Bien. ¿Qué mensaje le dejaría a la gente del sector respecto a todo lo que estuvimos hablando en esta entrevista? Y a ver, a mí me parece, como ya dije en otras entrevistas, me parece sumamente importante que pongamos sobre la mesa todas estas cuestiones que nosotros, que el Paraguay considera que no corresponde o que todavía no vemos, digamos, los motivos que fundan este tipo de medidas, que pongamos y que defendamos esa causa, porque al final del día la hidrovía es de suma importancia para la economía paraguaya. Es prácticamente, no sé si prácticamente, yo creo que es la vía de comunicación más importante que tenemos con el comercio exterior, y tenemos que cuidar de no sobrecargar costos que no tengan una retribución directa, ya sea que nos permita navegar más tiempo, que nos permita navegar de forma más ágil, que nos permita llegar al puerto de destino en menos tiempo. Algún beneficio directo y tangible
yo creo que tenemos que defender esas cuestiones para evitar que nuestros productos dejen de ser atractivos para el mundo. Yo le agradezco por su tiempo, doctora Matuna, y espero nuevamente en un próximo programa tenerlo de vuelta aquí en Mundo Federal. Al contrario, gracias a ustedes, Carmen, y a disposición. Muchísimas gracias.